Todo quedó videograbado. Una mujer que estaba en los juzgados de Tijuana fue sacada por sus secuestradores. Bienvenidos al Caporal del 3 de noviembre. ¡Comenzamos! Y 15 meses después de que Emilio Lozoya llegó a México extraditado, finalmente ya está en prisión. En uno de los videos de ayer te platiqué cómo tenía Emilio Lozoya programada una audiencia para este miércoles en donde pretendía solicitar al juez 60 días de prórroga. Iba a pedir la prórroga por sexta ocasión, 60 días más para presentar la investigación complementaria en donde pudiera comprobar, pudiera acreditar los nexos de otros políticos mexicanos con todos los sobornos de Odebrecht. Sin embargo, ayer mismo un juez federal determinó que la audiencia tenía que realizarse con Emilio Lozoya presente físicamente y no de manera virtual, no a través de una videollamada como lo había estado haciendo en las audiencias pasadas. Por primera vez entonces Emilio Lozoya tenía que pisar un juzgado desde que fue extraditado y la audiencia inició en donde el juez no le concedió los 60 días que pedía, solamente le concedió 30 días para reunir ya todas las pruebas como parte de la negociación con la Fiscalía General de la República, y a petición justo de la Fiscalía resolvió el juez que Emilio Lozoya tiene 1. Redes familiares suficientes y 2. Recursos económicos suficientes como para poder darse a la fuga. Así que al considerar el juez que existe un riesgo de fuga, ordenó la prisión preventiva justificada por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho para Emilio Lozoya. En la audiencia pidió también que Emilio Lozoya esté en celdas separadas a las del ex senador panista Jorge Luis Lavalle, quien está detenido precisamente derivado de las declaraciones de Emilio Lozoya, y también una celda distinta o alejada, más que distinta, alejada a la del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien también ha sido ligado con los sobornos de Odebrecht. Aunque Emilio Lozoya finalmente ha sido detenido, es importante aclarar que el proceso en su contra continúa. Es decir, no ha sido sentenciado, no es considerado por la ley hasta este momento como culpable. Está preso para evitar que huya mientras el proceso se desarrolla, pero todavía no hay una sentencia. Está en el mismo estado prácticamente que en el que se encuentra Rosario Robles. Maestro. Y en el PAN las polémicas siguen aumentando luego de las polémicas declaraciones de Marco Cortés, el líder nacional del partido, de las cuales te platiqué ampliamente ayer, pero recordemos lo que dijo en Aguascalientes a militantes panistas. Se los digo en casa, la única gubernatura que tenemos posibilidades de ganar, reales, auténticas y bien ganada, es esta. No hay más. Está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca, ¿qué les cuento? Una oleada de críticas ha recibido Marco Cortés tras decir que pues solamente considera que el PAN tiene posibilidades de ganar una de las 6 gubernaturas que se van a jugar el próximo año. Y ya finalmente salió a justificar estos dichos. No había tuiteado desde hace 3 días aproximadamente. Esta fue la respuesta que emitió vía Twitter. Prácticamente dice que para hacer la estrategia correcta se debe hacer un diagnóstico correcto. Sin embargo, de entre todas las críticas que ha recibido, tanto de panistas como de priistas y perredistas, con los que pretende ir en alianza en varias de los cargos públicos que se van a disputar, sí ha simbrado una crítica de un panista, la emitida por el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, quien aseguró que Marco Cortés ya le había dicho anteriormente que para la elección presidencial el PAN iba a buscar para la candidatura, la del 2024, entre los gobernadores de Guanajuato, Diego Sinue, Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y Durango, José Rosa Sáiz Puro, para ver qué logran, y lo cito textualmente, qué logran rescatar, porque
para el 2024, el PAN, o al menos Marco Cortés, la ve también muy difícil. Estas palabras molestaron al dirigente nacional del PAN, quien tuiteó esto, en donde dice: mientes, Martín Orozco, no le hagas el juego a López Obrador, la gran batalla y el adversario está afuera, no dentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en el 2022. Así andan los golpeteos en el PAN a la vista de todos, de propios y de rivales. Y sobre la muerte del actor Octavio Ocaña, el padre del actor pidió que el gobierno federal pues revise la investigación que está haciendo el gobierno del Estado de México, dada la cantidad de dudas que hay en torno de este acontecimiento. Y además, dada la insistencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de que el actor se disparó solo tras chocar solo en su camioneta. Hoy en la conferencia matutina, el presidente de la República informó que ya pidió al secretario de Gobernación, Adán Augusto, que revise la investigación en torno de la muerte del actor. Me enteré que el papá pidió que interviniéramos, lo vamos a hacer, ya le di instrucciones al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que se comunique con la familia, con el papá del joven, y que se revise todo el caso, que ayudemos. Ayer te traje este video a este canal, estás viendo la imagen en pantalla. Elementos de la Guardia Nacional detenidos tras disparar contra migrantes a bordo de una camioneta y provocaron la muerte de dos migrantes. Esto en Pijijiapan, Chiapas. Por cierto, te dejo el link en la descripción y una tarjeta aquí por si quieres detalles de este acontecimiento. Aunque la Guardia Nacional justificó que los migrantes presuntamente intentaron embestir a los elementos de la Guardia Nacional y que adentro de la camioneta había un arma, eso sí, la cual no fue usada, también hoy en la conferencia matutina el presidente de la República condenó el actuar de los elementos de la Guardia Nacional. Ya di instrucciones para que se ponga a disposición a estos elementos de la Guardia Nacional del Ministerio Público, porque perdieron la vida 2 migrantes, les dispararon. No se detuvieron, pero no hicieron más que salir rápido, sin detenerse, de frente a donde estaba la patrulla de la policía de la Guardia Nacional. No dispararon, no agredieron, y los de la Guardia dispararon, y eso no se debe hacer. Hay otras formas de detener. Lo que verás a continuación es algo verdaderamente increíble, sobre todo porque ocurrió antes del mediodía de hoy, de este miércoles, en los juzgados civiles de Tijuana, en específico en aquel inmueble ubicado en la calle 16 de septiembre, colonia 20 de noviembre. Una abogada, así ha sido identificada por medios locales, aunque su identidad se mantiene en el anonimato, una abogada realizaba trámites legales dentro de los juzgados civiles cuando fue sacada por la fuerza por al menos 2 hombres armados. Desde las oficinas fueron grabados por testigos este acontecimiento. Se ve cómo la someten, forcejean con ella para llevársela secuestrada, llevársela en una camioneta que estaba en un estacionamiento de la zona. Todo esto a plena luz del día, en plena vía pública. De hecho, inicia todo en un inmueble del gobierno, frente a mucha gente grabando e incluso algunos reprochando, gritándole a los hombres armados.
Horas más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tijuana, compartió esta fotografía, en donde informó que la mujer fue puesta en libertad, aunque las autoridades municipales manejaron este hecho como un rescate producto de un operativo. Lo cierto es que los delincuentes liberaron a la mujer por voluntad propia, con todo y el auto en el que se trasladaban, y posteriormente se dieron a la fuga sin que hasta este momento se haya reportado alguna detención. Te muestro más imágenes sobre el secuestro mismo tomados por los testigos. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Recuerda, todos los videos sobre los que he hecho mención que te he traído en este canal, te voy a dejar los links en la descripción de esta transmisión. Nos vemos a rato, 11:30 de la noche, y veamos.